Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del curso de capacitación que hemos llamado Construyendo Puentes de Acceso a Justicia. Que lo llevamos adelante, lo hemos armado y lo continuamos llevando adelante con la Facultad de Psicología, particularmente con la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Plata, y el área de capacitación, quien depende de la Dirección de Acceso a Justicia y Atención a Víctimas. Antes de iniciar algunas cuestiones administrativas, durante el transcurso del encuentro va a aparecer en el chat un link en el que todos aquellos trabajadores de la dirección que participen de la capacitación y se hayan inscrito en los talleres, pasen el presente por allí, solamente destinado a los trabajadores de la dirección. Y la otra cuestión es que vamos a escuchar a los expositores de hoy, y todas las preguntas o reflexiones que surjan las escriban a través del chat, y una vez finalizadas las exposiciones, bueno, las podremos levantar y leer conjuntamente con Carolina para que nuestras expositoras puedan responderlas, ¿sí? Bueno, como saben, los equipos técnicos de la Dirección de Acceso a Justicia tienen su desarrollo en territorio, y están conformados básicamente por trabajadores sociales, trabajadores y trabajadoras sociales, abogados y abogadas, y psicólogos y psicólogas, los llamados equipos interdisciplinarios, quienes abordan las demandas de las personas en territorio de distinto modo. Tanto los CAJUS, como el equipo de trata de personas, o como el CPB, Centro de Protección a la Víctima, o los CAJUS de unidad, cuentan con equipos interdisciplinarios. La interdisciplinariedad no es una teoría unívoca, la interdisciplinariedad es un posicionamiento que obliga básicamente a reconocer la incompletud de las herramientas que cada disciplina posee. Y en función de ello es que la temática del encuentro hoy es sobre la importancia de la formación interdisciplinaria y su articulación con las políticas públicas en el acceso a justicia. Para ello, contamos en esta primera presentación con la licenciada en Psicología Adriana Villalba, quien es magíster en Ciencias Sociales y Salud de Flaxo, también es diplomada superior en Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Flaxo, es la secretaria de Extensión de la Facultad de Psicología y miembro docente de la Prosecretaría de Salud de la Universidad Nacional de La Plata, y también es docente investigadora de la misma universidad, ¿no? La Universidad de La Plata. Ella hoy nos va a hablar de la importancia de la formación interprofesional y de los desafíos de la interdisciplina y sus articulaciones con las políticas públicas. Bueno, bienvenida Adriana, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer una presentación de un tema por todos ya leído, analizado y padecido, ¿no? Digamos, en términos de no solamente tenerlo en cuenta como marco conceptual o paraguas teórico, sino también en llevarlo a la práctica. ¿Cuánto cuesta y por qué nos cuesta el trabajo interdisciplinario, y cuál es su relación, su vinculación directa con las políticas públicas y los dispositivos de política pública? A mí me interesa primero hacer un repaso de, bueno, cómo es que surge esto de las disciplinas, las interdisciplinas, y después poder hacer un paralelo, digamos, con lo que implican las reformas de los sistemas, o las intenciones de reforma de los sistemas, los modelos de Estado y de políticas públicas, y cómo esto impacta en los dispositivos, y por ende en la posibilidad o no de la integración de los equipos desde una mirada interdisciplinaria. Voy a compartir un Power rápido, digamos, que no sé si lo pueden ver. A ver, con algunas cuestiones básicas que ya todos lo hemos leído, como dije recién, digamos, nosotros yo tomo el primer concepto que plantea Edgar Morin, que es esto de la necesidad de ecologizar los saberes, las ideas y sus organizaciones, y me interesa recuperar esto de que la disciplina, en tanto división y especialización para el trabajo,
es la categoría organizacional que se da el conocimiento científico. Es decir, toda producción, todo conocimiento científico termina, digamos, en un campo, generando un campo de conocimiento, de saberes y de teorías, que denominamos disciplinas. Campos que no dejan de tener tensiones y permanentes luchas, no solamente en cuanto al espacio o el lugar que ocupan en el campo del conocimiento científico, del mundo científico, sino también pujas y tensiones que se dan a la hora de ser interpelados y tener que responder frente a las problemáticas sociales o sociopolíticas o socialitarias que se deben enfrentar en el hoy. Es decir, que la disciplina ha permitido, como categoría organizacional del conocimiento científico, ha permitido la división y la especialización del trabajo, es decir, ha permitido que cada uno en su campo tenga la experticia, los saberes y las estrategias y metodologías desde un lugar de autonomía disciplinar, ¿sí? Donde delimitamos nuestras fronteras y muchas veces, la mayoría de las veces aparecen estas fronteras delimitadas como obstáculos para el trabajo interdisciplinario, en esto de poder abrir y cerrar, o de permitir este cruce de fronteras. Y como conocimiento científico, este campo disciplinar va a generar sus propias técnicas, sus propios instrumentos, y constituyendo de una manera un lenguaje específico de ese campo. Vamos a ver qué pasa también con esta delimitación de las fronteras cuando nos ponemos muy fuertes hacia adentro del campo y se genera lo que se denomina la hiperespecialización, ¿sí? Donde con la hiperespecialización no solo ponemos más fuerte cerradura a la frontera, sino que también determinamos el dominio de competencias. Pareciera que la excelencia o la experticia para la escucha la tendría la psicología, la experticia para el diagnóstico clínico la tendría la medicina, la experticia para el análisis de las culturas la tendría la antropología. Digamos, en ese sentido, no permite que aparezcan otros tipos de conocimiento, ni tampoco permite esta flexibilidad de ver qué puedo del otro tomar y el otro tomar de mi campo. En este sentido, aparecen lo que se denominan riesgos, ¿no? Para poder construir un objeto de estudio en el mundo, básicamente en el mundo de lo social. Nosotros, todas las ciencias sociales, nos manejamos en el mundo de lo social, y nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de intervención son sujetos sociales, en un contexto histórico, político, social, digamos, todo esto que todos nosotros ya venimos trabajando y leyendo hace bastantes años ya. ¿Cuál es el riesgo? Hay riesgos de la hiperespecialización. ¿Qué es esto de que nos vamos distanciando de este sujeto social y lo vamos transformando en objeto de análisis y de estudio a partir de mi hiperespecialización? Yo siempre doy un ejemplo que todos tenemos, digamos que todos nuestros tránsitos cotidianos, nuestra vida cotidiana, podemos observar esto de la fragmentación del cuerpo o de la hiperespecialización del mundo médico, del campo médico, en donde antes teníamos, hace 20, 25, 30 años atrás, existía el traumatólogo. Entonces uno tenía problemas de los huesos, problemas de fracturas o alguna patología en la cuestión ósea, y no teníamos la ramificación que hoy tenemos, que tiene que ver con aquel traumatólogo que se especializa en miembros superiores, el que se especializa en miembros inferiores, el que se especializa en cuello, en cabeza, digamos. Toda esta hiperespecialización del mundo y de la medicina, si bien ha logrado y permite avances, es un ejemplo claro de ir alejándonos del sujeto desde una cuestión integral para empezar a atenderlo y a priorizar la atención sobre el objeto codo, el objeto mano, digamos, ¿no? Y no solamente en el campo de la medicina, sino en los otros campos también corremos el riesgo de que la hiperespecialización nos deje en una parte en una parte de ese campo de la cultura, en una parte de ese campo del sujeto y sus vínculos, en una parte. Entonces, esto es uno de los riesgos de la hiperespecialización, que uno no puede, digamos, decir que no está bien, pero no está bien, digamos, en este sentido de poder construir un lenguaje para una situación en particular compartiendo los campos. En este sentido también la limitación de la disciplina, las fronteras de la disciplina, no permite o no es permeable a miradas ingenuas, ¿sí? A estas miradas extradisciplinarias,
a estas miradas naif, como son mencionadas, que tiene que ver con aquellos sujetos o aquellas personas que van a poder introducirnos saberes, ¿sí? Y pueden resolver problemas desde una nueva visión, no perteneciendo a un campo científico, desconociendo incluso las teorías que sustentan esos campos científicos o esos campos disciplinares. En este sentido, es la ingenuidad del que es de afuera, cómo puede oxigenar, trayéndonos esos saberes, que tendría que ver con esto del saber no científico, ¿no? El saber científico y el saber vulgar, esto de la mirada naif, de aquellos que, sin tener el conocimiento teórico, acercan respuestas, acercan estrategias, acercan formas de intervención, de análisis, de observancia de aquel proceso salud-enfermedad que nos está quejando. En este sentido es donde nosotros como equipo interdisciplinario, si nos pensamos desde un dispositivo como un equipo interdisciplinario, no debemos dejar por fuera este ingreso de lo extradisciplinario, pero no como algo esporádico, no como algo de un día y nunca más, o de cada tanto que venga alguien, sino de poder incorporar actores sociales por fuera de los campos disciplinares que formen parte de los equipos, es decir, que se constituyan como un actor más de ese servicio, de ese dispositivo. Usted me va a decir, esto no se puede, porque y ahí viene el nexo después de la disciplina, la interdisciplina y sus funciones y su vinculación con las políticas públicas. Los campos, si bien son reacios a la posibilidad de articular los saberes o de complementar o suplementar o de integrar saberes, lo que sí nosotros estamos acostumbrados, y esto se da en los campos disciplinares, es a la migración de conceptos. Si nosotros permanentemente, si nos ponemos a analizar nuestra jerga cuando nos reunimos, digamos, bueno, o cuando uno hace una recorrida en un hospital y vuelve al lugar de trabajo y el otro te pregunta, ¿y cómo estaba el clima en el hospital? Entonces, digamos, empezamos a utilizar, o utilizamos en nuestro desarrollo, en nuestro quehacer profesional, independientemente de la disciplina, migraciones, tenemos conceptos migrados. Entonces, digamos, nosotros hablamos del clima, cuando el clima debería pertenecer al campo de la geografía o de los meteorólogos. Hablamos de, en el caso del ejemplo que yo pongo acá, ¿no? Digamos, del código genético, en donde la teoría de Shannon pasó a tomar de la biología y tomó el concepto de gen, ¿sí? Y código genético se construye a partir del concepto de gen y del concepto de código, que es una noción, un concepto proveniente del ámbito de lo jurídico. Entonces, tenemos muchos ejemplos, si nos ponemos a pensar, nosotros utilizamos esta posibilidad de migrar conceptos, nociones que son fecundadas en un campo, pero que alimentan el lenguaje y la narrativa y el relato, la forma de relato de los otros campos. O, digamos, esto de compartir o de prestar, ¿no? En el ámbito de lo interdisciplinario, del trabajo en equipo, muchas veces nosotros mismos en el día a día decimos, bueno, ahora te haces la psicóloga, ahora te haces el antropólogo, digamos, porque empezamos a compartir conceptos, algunas categorías teóricas, que serían el punto de partida para después discutir en el grupo, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura en este grupo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de subjetividad en este grupo y frente a estos problemas? Es decir, que la interdisciplinariedad a lo que nos desafía es a generar tantos dispositivos interdisciplinarios como situaciones problemáticas debamos abordar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a estar abordando sujetos particulares, singulares, con una historia que si bien es una historia para todo el mundo, para ese sujeto tiene una singularidad y una relevancia que no la tiene para el otro. Sobre todo en el tema de los derechos y en el acceso a la justicia, el acceso a los derechos. No solamente a los derechos en todos los sentidos de la palabra, no solamente de lo que estamos trabajando hoy, o por lo menos yo acerco, que es el derecho al acceso al cuidado y la atención de la salud. Entonces, esta migración es la que nosotros, en términos de juego, de algo lúdico, empezamos a realizar. Tenemos que animarnos a profundizar por qué tomamos ese concepto, por qué lo presto, por qué el otro me lo presta, y qué podemos construir a partir de compartir ese concepto. Esto, digamos, nosotros ya lo sabemos, que la salud se trata de aspectos
múltiples de una realidad sumamente compleja, que toman sentido si son religados a la realidad que los produce. Es decir, tengo la situación problemática y no va a cobrar sentido la lectura que yo hago si no la vuelvo a revincular luego de esa lectura que realizo. La interdisciplinariedad nos va a interpelar al intercambio y a la cooperación. La polidisciplinariedad viene a ser o se refiere a la asociación de disciplinas en virtud de un proyecto común. Es decir, hay algo, una visión de proyecto que compartimos. Bueno, en esa visión de proyecto que compartimos aparece esta construcción de la polidisciplinariedad, es decir, la sumatoria o de las disciplinas que estamos presentes. Y la disciplina solamente son técnicas especializadas que permiten resolver a partir de la cooperación, la articulación, el objeto común y el proyecto común son los que van cambiando, ¿sí? Si de la cooperación paso a la articulación y del objeto común paso a un proyecto común. Hablar de interdisciplina implica primero recuperar el concepto de equipo y de equipo de trabajo, y también otro concepto que es de grupo. Es decir, nosotros partimos de ser una grupalidad para conformarnos en un equipo de trabajo. Esta conformación o constitución como equipo de trabajo nos la van a dar los roles, las funciones, las normativas, y ahí empieza, digamos, la diferencia de si uno está en un grupo, en un grupo de barrial o en un grupo de amigos, así está conformando un equipo de trabajo en un dispositivo que responde a una política pública, ¿sí? Si bien el equipo de trabajo se constituye a partir de un grupo, el constituirme en equipo de trabajo implicó un contrato, una relación contractual entre aquel que es mi empleador, porque pareciera que nos olvidamos de que siendo trabajadores en un servicio, aunque esté funcionando en un barrio, seguimos respondiendo a algo que está por encima nuestro, que baja ciertas normativas que nos van a delimitar, nos van a dar la frontera del proceso de trabajo, que tiene que ver con las normas que tengo que seguir, con los roles que tengo que cumplir y con las funciones que tengo que llevar adelante. Entonces me parece que siempre nos gusta y nos interesa y refrescamos el concepto de grupo, de liderazgo, de cooperación, de solidaridad. Todo eso está perfecto, tiene que potenciarse, tiene que promoverse, porque hace a lo saludable de los vínculos, sobre todo en el trabajo, pero no debemos dejar de lado la otra dimensión, que es esta, la de la relación contractual, que me está, no quiero decir imponiendo, pero que sí me viene, digamos, porque soy un referente del Estado, con ciertas encuadres de trabajo que debo respetar. Y es ahí donde empieza a complicarse un poco esto del trabajo interdisciplinario, ¿sí? En donde empezamos a encontrar obstáculos, no solamente en el que no todos pensamos lo mismo, ¿sí?, sobre la situación, sino que también venimos con distintas formaciones que nos hacen pensar de manera diferente. Y si a eso le sumamos, dentro del contrato de trabajo, las funciones y lo que esperan de mí, es como que los tiempos técnicos, los tiempos políticos y los tiempos subjetivos no van al mismo ritmo, ¿sí? Y al no ir al mismo ritmo, es muy difícil que podamos dar respuestas inmediatas y oportunas a aquellas necesidades que vienen y que nosotros estamos visualizando y analizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, ninguno de ustedes ni ninguno de nosotros a esta altura del recorrido que tenemos como trabajadores somos ingenuos. Todos hemos visto y hemos padecido estas situaciones. El problema, que lo traigo como tema a discutir, es, bueno, cómo, de qué manera los equipos de trabajo pueden estar trabajando, salvando la redundancia, en esta tensión que se genera entre un encuadre de trabajo que debo respetar y una necesidad social subjetiva, histórica y puntual que a veces me hace ruido en términos de que no puedo estar dando la respuesta o la respuesta que estoy dando no alcanza. Entonces ahí aparecen
cuestiones de la dimensión subjetiva de ese equipo y de ese grupo previamente, que tiene que ver con la desazón, la frustración, el enojo, el conflicto, vamos, todo esto que genera malestar en los ámbitos de trabajo y que por lo general el malestar genera mayores problemas. Digamos, lo que va a decir Alicia Stolkin es que a la salud mental o al campo de la salud mental, volviendo a esto de la disciplina, y después retomo lo de las políticas públicas, porque me interesa escucharlos a ustedes también en esto, es que al campo de la salud mental le vino bien romper con el campo de lo mental, romper con el campo disciplinar de salud mental, cuando logró incorporar a la salud mental dentro de la salud integral. Es decir, que si nosotros analizamos los procesos de atención de la salud mental hace 20 años, antes del cambio de la ley y mucho antes también, vamos a ver que había una escisión, un dualismo entre mente-cuerpo, y que los modelos de atención para la salud mental estaban, si bien en paralelo con los modelos de atención de cualquier otra patología médica, tenían una rigurosidad y una desubjetivación mucho más fuerte, ¿sí? La extinción del concepto salud mental, sobre lo que se viene trabajando, porque todavía no se ha sacado del todo, esta extinción y incorporar la salud mental dentro del concepto de salud integral fue una ganancia para la psicología, para el campo de la psicología, para la disciplina científica de la psicología, ¿sí? En donde empezó a pensarse la multidimensionalidad del problema mental, es decir, incorporándolo en la salud, ¿sí? Es decir, romper esta dualidad salud mental, salud corporal, y pensar que lo mental está en la salud y que no tengo que hablar de salud mental. Lo que va a decir también que para que las prácticas de salud sean integrales, deben llevarse adelante por equipos sostenidos y constantes. Aquí otro problema si lo vinculamos a las políticas públicas y a esta relación contractual, es decir, al trabajo en sí. ¿Por qué? Porque un trabajo en equipo sostenido y constante requiere de algunas variables que no siempre están a la mano de ni siquiera de los que están a cargo de los servicios de salud o de los servicios de atención, ¿sí? Hay cambios en hay cambios en el personal, el trabajo va fluctuando, va cambiando, bueno, hace un mes tenía que hacer esto, ahora tengo que hacer otra cosa, la tecnología no nos acompaña, digamos, bueno, reemplazos, suplencias, es muy difícil poder sostener, lograr esto de lo sostenido y constante, con lo cual, ahí viene un pequeño detalle que hace a la construcción de la visión de un proyecto común, que tiene que ver, bueno, de qué manera, independientemente de los vaivenes y de la dinámica o de la fluctuación que tiene mi equipo, yo puedo sostener la visión del trabajo. En donde ahí opera el proyecto común, o el proyecto opera por sobre los actores que intervienen en esa fluctuación. Obviamente es una tarea de coordinación, de cohesión y básicamente de gestión, en donde quien tenga a cargo esto, o quien asume la conducción de esta situación o de este proceso de trabajo, debe poner por encima de las individualidades y de los recursos el proyecto y la visión común. Se nos complica aún más, porque muchas veces tenemos una visión común, un proyecto común, pero las políticas públicas cambian y parece que el proyecto que me llevó tanto tiempo poder trabajar y macerar, de golpe me dicen, volvé para atrás. Entonces, digamos, lo que digo yo, lo que no estoy queriendo ser lo más real posible, aunque suene cruel, pero creo que son preguntas que nos hacemos todo el tiempo quienes trabajamos en los servicios o quienes estamos tratando de dar respuesta a la sociedad en su conjunto y a las problemáticas del acceso a los derechos en lo particular. Esto nos pasa. Entonces, ¿cómo fortalecernos como grupo humano? ¿Sí? ¿Cómo abrazarnos subjetivamente frente a esa situación? ¿Cómo poder conformar un equipo de trabajo con una visión común? Y cómo ese equipo de trabajo, independientemente de las personas, sostiene esa visión común, que sería lograr el propósito de ese servicio. ¿Se entiende?
cómo sería el tránsito, digamos, no es directo el lograr el acceso al derecho, en el caso de los servicios que ustedes están brindando. No es tan directo, no es que viene alguien, no, hay toda una caja negra, ¿sí? Que no solamente es que no estén las respuestas de las articulaciones o las derivaciones, sino que hay una caja negra previa que tiene que ver con los equipos y la conformación de los equipos y qué les está pasando a esos equipos. Entonces, tengo la parte subjetiva por un lado, tengo la parte de la gestión y operativa, que es el contrato de trabajo por otro lado, y por otro lado tengo a la sociedad en su conjunto a la que yo estoy queriendo cubrir y dar respuesta. Esto del trabajo sostenido y constante, esto de un trabajo grupal donde van a aparecer los imaginarios sociales y grupales, y donde aparece la dimensión institucional, esto que yo a ustedes les decía, el deber ser, ¿sí? Esto que me permite a mí construir hacia dónde quiero ir, hacia dónde debemos ir, bueno, pero en ese hacia dónde vamos a ir lo tenemos que construir nosotros, independientemente de que venga ya en los roles y las funciones. Alicia Stolkiner va a plantear también que cuando surgen las reformas de los sistemas de salud, cuando se plantean los modelos de mercantilización de la salud, o de la mercantilización de la salud en sentido integral, donde el derecho quede incorporado, o al revés, el derecho incorpora la salud, digamos esto, ¿no? Hay una, y cuando aparece la lógica competencia entre los mercados y las profesiones y la hiperespecialización, y cuando se plantea lo cuantificable en términos de efectividad, costo-beneficio, es decir, cuando entramos en pensar las políticas públicas y los servicios públicos como lógica de mercado, ¿sí? Ahí no hay posibilidad de trabajo interdisciplinario. Porque si yo pienso en la competitividad, en la competencia entre los profesionales, que la evaluación mía va a ser en cuánto atendiste y no de qué calidad, en qué calidad atendiste, no va a haber equipo interdisciplinario. Lo que hay son individualidades, ¿sí? No hay una prima la individualidad por sobre lo colectivo. Y muchas veces, no muchas veces digo, sino que cuando hubo efectos de reforma o cuando hubo reformas concretas en el campo de la salud, más que nada en el campo de la salud se ha visto esto, esto ha aparecido, ¿no? A partir de diferentes modelos, ¿no? Esto del seguro público, el aseguramiento en salud, digamos, todos los modelos que se han intentado imponer en nuestro país en las reformas, a partir de las reformas, llevaban a decir, bueno, a ver, ¿cuántos pacientes? El famoso per cápita, ¿no? El médico per cápita. Bueno, Seguro Público de la Salud de la provincia de Buenos Aires trabajaba con médicos per cápita. Bueno, cada tantos pacientes, un médico. Si yo tengo el cálculo, tantos médicos tienen que atender tantos pacientes, tantos minutos por paciente. Entonces, ese es en lo que se denomina la mercantilización de la salud, el modelo en términos de costo-beneficio. Si vos no vas a atender a tantos, no vas a cobrar esa cápita. Si uno lo lee fácilmente y dice, y la verdad que está bueno, que pague por lo que atiende. Digamos, si uno se pone del otro lado de la salud como derecho y del Estado garante del derecho, digo, no, pará. Yo quiero ver la calidad de la atención. Digamos, a mí el costo, yo, Estado, no miro el costo, o lo miran otros. Yo acá estoy médico y tengo que atender a la mejor calidad posible. Entonces me parece que ese juego también en muchos servicios, porque no es que una reforma viene solamente un sector, sino que los conceptos, las categorías empiezan a fluir, empiezan a hacer adherencia, y en muchos lugares esto se ha vivido. Se ha vivido en la década de los 90, se ha vivido después de la crisis del 2001, entonces volver a plantear un discurso no mercantilista del derecho requiere todo un trabajo de recuperación de identidad y de cultura profesional, si se quiere, en donde asumamos nuevamente que el derecho, que la salud es un derecho y que yo tengo que garantizar el acceso al derecho de todo el mundo mientras yo sea parte del Estado, ¿sí? Esto de cuando uno le dice a los chicos, bueno, el Estado tomamos todo. Bueno, cuando uno está en un barrio y está en una dependencia del Estado, sos un brazo del Estado. Digamos. En este sentido, uno tiene que poder pensarlo
desde ese lugar. Tolkien nos va a decir que para hablar de interdisciplina hay que ir a un paradigma pospositivista, es decir, esto de, en el caso de la salud mental, lo mental en la salud. Hay que plantear una epistemología que no homologa el objeto del conocimiento al objeto real. Digamos, esto que veo no es tan así. Hay algo, la pregunta ingenua acá, ¿qué hay más allá de lo que veo del objeto? ¿Sí? Eso otro que no veo. La pregunta ingenua tiene que aparecer epistemológicamente hablando en los encuentros de trabajo, en la constitución de los equipos interdisciplinarios. ¿Hay algo más ahí? Esa pregunta que el nene ingenuamente te dice, ¿y ahí qué hay? Bueno, acá lo mismo. ¿Y ahí qué hay? ¿Hay algo más? Y ahí viene el punto de partida de la interdisciplina. ¿Ahí qué hay? Bueno, ¿qué decís vos? ¿Qué decís vos? ¿Qué decís vos? Digamos, y en ese ahí que hay constituido empezamos a trabajar una respuesta integrada. Reconoce la historicidad y por lo tanto la relatividad de la construcción de los saberes disciplinarios, esto de las limitaciones de las fronteras. Es un posicionamiento, como decía Ana al principio, la cuestión de la interdisciplina es un posicionamiento que obliga a reconocer la incumplitud de mi propia disciplina. Digamos, yo hasta acá llego. A ver, chicos, hasta acá llego. No es que tiro los guantes, sino que digo, bueno, hasta acá llego con lo mío, a ver qué pone lo otro y qué podemos hacer juntos. Pero reconocer esto implica reconocer una posición en posición al otro, ¿no? El juego de la participación. Porque siempre hablamos de la participación en términos de cómo nosotros, que somos los maravillosos servicios de atención, generamos instancias de participación pensando en la comunidad y en los usuarios o destinatarios. Y nunca nos repensamos, bueno, ¿cómo participamos nosotros? En mi equipo de trabajo, ¿yo participo? Cuando la participación implica esto de alojar al otro y que el otro me aloje, no solamente de opinar. Entonces, en este sentido, la constitución de los equipos interdisciplinarios no pueden dejar por fuera el aspecto, la dimensión subjetiva. Siempre está. Entonces, preguntémonos como equipo de trabajo, a ver, ¿quién de acá se siente cómodo hablando? ¿Quién de acá no se anima a decir lo que quiere decir o lo que siente? Entonces, no digo un grupo de autoayuda, pero sí, digamos, poder decir qué nos está pasando con nuestro trabajo, con nuestras funciones, con nuestros roles y con las respuestas que estamos pudiendo o no dar. Porque si nosotros caemos en vamos a estar en el juego entre la impotencia y la omnipotencia. Esa es la vuelta de rosca que tenemos que dar. Digamos, hasta dónde podemos dar respuesta y hasta dónde no podemos dar respuesta. Hasta dónde escucho y desde dónde escucho. Y cómo hago esa escucha. Y cómo después eso que escucho lo registro. Para que el otro que lea pueda entender de alguna manera lo que como equipo escuchamos y registramos. Entonces me parece que es todo un proceso de alta complejidad, ¿sí? La alta complejidad no solamente es en la tecnología médica, sino que los procesos sociales tienen una alta complejidad, y la intervención también debe ser compleja. Las respuestas tienen que ser complejas. A problema complejo no hay respuesta sencilla, y la complejidad tiene que ver con este maceramiento de la interdisciplina. Y por otro lado, no solamente es un posicionamiento disciplinar, sino que es un posicionamiento ético y moral, digamos, ¿no? Y no tampoco podemos dejar de lado, es un posicionamiento ideológico. Digamos, acá esto, digamos, si yo considero aquel que tiene gorrita, arito y se tatúa todo el cuerpo como un predelincuente, bueno, ya arrancamos mal. Entonces me parece que también uno no debe ser hipócrita y poder blanquear estas situaciones, y de última, bueno, el equipo diría, bueno, con vos no contamos, vos te dejamos, seguimos nosotros. Esta franqueza que yo tiro crudamente, y que en muchas situaciones se pueden ir dando, pero que tenemos que tener la capacidad adulta de poder discutir y trabajar a partir de lo que se logre de esa discusión. Porque si no, no vamos a lograr lo que es la cooperación, la colaboración, ¿sí? Que tiene que ver con la colaboración es no solamente de saberes, sino de posición, ¿sí? Es decir, cómo yo colaboro para que aquel o para que el otro colabora conmigo para que yo pueda hacer un cambio de posición. Obviamente si hay un deseo de cambio, digamos, nadie puede forzar a nadie a cambiar nada, digamos, pero se sobreentiende que los equipos que estamos trabajando ante situaciones problemáticas tenemos un compromiso ético, social, moral e ideológico
fuerte frente a estas necesidades. Hay otras definiciones en materia de interdisciplina, ¿no? El Ichiri va a plantear que requiere un trabajo sostenido y constante, como dije al principio, afirma que una cooperación ocasional no es la interdisciplina, es decir, juntarnos un rato o juntarnos para este problema no es interdisciplina, se requiere de una actitud de cooperación recurrente, es decir, permanente, ¿no? Y Rolando García también va a plantear que la interdisciplina se trata en primera instancia de una metodología de trabajo, pero al mismo tiempo un marco conceptual que intenta fundamentar el trabajo interdisciplinario sobre bases epistemológicas. Esto es un poco qué pasa con los problemas, ¿no? ¿Qué nosotros debemos hacer con los problemas? Los problemas, digamos, definiendo al problema como aquello que molesta. El problema es aquello que no queremos, que molesta, que hace daño, que no tiene que estar, que tiene que desaparecer, aquello que ante una situación de violencia uno dice, no, esto no puede ser, cagar la cabeza, bueno, eso es un problema, y bueno, necesitan ser mirados, analizados, intervenidos a través de estrategias que reflejen una síntesis de diferentes posicionamientos epistemológicos. Esto es lo que ustedes realizan en el día a día, digamos, que dice el ámbito de lo jurídico, dice el ámbito de lo social, de lo educativo, de lo sanitario, digamos, esto es lo que ustedes hacen, esa síntesis la hacen ustedes en cada proceso de trabajo que realizan. Los problemas se presentan obviamente con una historia individual y colectiva, ¿sí? Hay algo detrás de ese problema que viene hoy, hay una historicidad, ¿sí? Y hay un sujeto que cuenta esa historia, hay una narrativa de ese padecimiento, ¿sí? De ese problema. Y los problemas ponen en tensión los saberes profesionales. Esto que decíamos al principio, son presentados por personas, colectivos, no son en sí mismos la tarea sobre la que debe pensarse y actuar, sino que su resolución debe acercarnos cada vez más a esas personas y colectivos en pos de mejorar su calidad de vida. Y acá viene un concepto que tiene que ver con las ciencias sociales y de cómo decir, bueno, la medicina, las ciencias biológicas tienen tecnologías duras, las tecnologías duras que tienen que ver con toda esa la aparatología médica que nos permite, por suerte, diagnosticar rápidamente una enfermedad que no era diagnosticada, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Todas esas tecnologías duras que tienen las ciencias biológicas, las ciencias médicas, las ciencias sociales, contamos con las tecnologías blandas. ¿Cuáles son esas tecnologías blandas? Así de sencillo como la escucha, la palabra, la observación, el contacto, esto de tocar al otro, bueno, ahora con la pandemia medio difícil, digamos, este acercamiento vincular. Esas son la posibilidad de generar y promover vínculos, la posibilidad de generar en el otro una escucha, una observación analítica, crítica, participante, la participación en sí. Todas esas son tecnologías blandas con las que cuentan las ciencias sociales para poder llevar adelante su tarea. No es que no contamos, y cada disciplina tiene estas herramientas y las va direccionando, ¿no? El antropólogo mira aquello, el psicólogo mira aquello, bueno, a ver, miremos entre todos, a ver qué miramos. Pero son las tecnologías blandas de las que nos tenemos que asir los equipos interdisciplinarios. Bien, ¿cómo gestionar esos saberes y las estrategias para el cuidado de la salud? Preguntas que nos tenemos que hacer en el equipo, ¿no? ¿Cómo vemos al otro que tiene la necesidad o el problema de salud? Acá hay una idea de otro, una idea de sujeto social y una idea de semejante. ¿Cómo miro a ese otro? ¿Cómo nos sentimos cuando el otro tiene una necesidad, un problema? Vuelvo al concepto de semejanza, de semejante, digamos, lo que son del campo de la psi, y los otros también lo van a entender, digamos, esto de cómo me siento yo ante el dolor del otro, qué me pasa cuando veo al otro sufrir, ¿sí? Y qué nos moviliza a pensar en resolverlo y a pensar un proyecto común, ¿sí? A acompañarnos para dar una solución. Son preguntas que diría que son el punto de partida para empezar a pensar la estrategia de intervención. Porque no todas las situaciones son iguales. Si no, hacemos como los famosos protocolos de la American, que bueno, los seguros médicos de modelo americano. El modelo americano, que vos decís, bueno, lo vemos así, bueno, tiene así, le pagamos o no le pagamos. ¿No? Acá hay un protocolo por cada persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo me siento? ¿Y qué me movilizó a trabajar con vos para resolver el problema? ¿Y cuáles son los elementos necesarios o que consideramos básicos para empezar a responder esas preguntas en equipo? Primero, saber y poder escuchar.
la posibilidad de establecer nuevos vínculos o de generar, promover nuevos vínculos, permitir el diálogo, es decir, no ser el que siempre tiene la palabra, el que siempre, lo que estoy diciendo es básico de la psicología social, digamos, todo lo hemos transitado, pero cada tanto hay que volver a esto y resignificarlo y darle una vuelta de rosca, como digo yo, porque no siempre se permite el diálogo. Todos lo sabemos de memoria, lo decimos, bueno, pero no, yo siempre digo, bueno, ¿cuál es el impacto subjetivo de un espacio de participación? Me dice, y la persona empieza a participar en un grupo, entonces se siente mejor. Bueno, pero ¿cuál es el impacto subjetivo? Digamos, a ver, lo nodal de esa participación. Y que dice lo que piensa. Sí, está bien, pero ¿y qué más? Digamos, ¿qué más le otorga la participación? ¿Qué más le otorgó a esa persona mi escucha? No solamente que contó lo que le pasó, sino que hay algo de haberlo hospedado, de haberlo abrazado a partir de mi escucha, que hace que esté entrando en el concepto de cuidado. Estoy empezando a cuidarlo, no solamente a darle una solución al final de todo el recorrido, sino que a partir de escucharlo, de observarlo, de acompañarlo con mi escucha, estoy empezando un proceso de cuidado. Y nos corremos de eso de la atención, que hay que atenderlo, hay que atenderlo. Obviamente, si hay un accidente de tránsito hay que atenderlo, pero en estas situaciones de tanto padecimiento subjetivo, estos problemas que ustedes atienden en el día a día, el tema es el cuidado. Entonces, cuidado, lo cuido cuando lo escucho, porque lo escucho de tal manera. Lo cuido cuando le pregunto, porque le pregunto algunas cosas y otras no. Digamos, y ahí viene todo lo que ustedes tendrían, sí, protocolizado, etc. Pero, digamos, pero esta experticie de mi disciplina, de mi campo, compartida con el otro, es lo que tenemos que acordar. Mira, vamos a preguntar esto y aquello no. No, bueno, va, porque acordamos esto. Entonces, los acuerdos de trabajo es la parte metodológica que los equipos interdisciplinarios tienen que tener. Es decir, dentro del plan, de la definición de un plan y un proyecto de trabajo en equipo, los acuerdos son acuerdos. Y no nos podemos correr de ese acuerdo hasta que nos volvamos a juntar todos, volvamos a dialogar y decir, bueno, este acuerdo no sirvió, hagamos otro. El acuerdo permite asumir la limitación de las disciplinas. Porque acuerdo que esto yo no lo voy a hacer porque lo va a hacer el otro. O porque lo hacemos desde la otra mirada y no desde esta. O sea, el acuerdo limita el campo de la disciplina y fertiliza la interdisciplina. Es una de las estrategias de gestión que permite fertilizar el trabajo interdisciplinario. Ahora volvemos a lo que yo decía anteriormente, a nadie se lo puede obligar. Va a haber acuerdo si dentro del equipo hay voluntad de acuerdo. Con lo cual tengo un paso previo. ¿Cómo trabajo o cómo pienso y reflexiono, cómo reflexionamos sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo? ¿Se entiende? Entonces siempre hay un antes. Fíjense todo lo que los equipos de trabajo, todos los procesos conscientes, inconscientes, de gestión, de simbolización, de narrativa, tienen que realizar los equipos. Y lo hacen todos los días. ¿Cómo no nos vamos a cansar? ¿Cómo no nos vamos a sentir desgastados? Obviamente que desgasta, cansa, agota, fatiga. ¿sí? Y seguimos poniéndole el cuerpo, y seguimos poniendo la cabeza. Entonces digo, tengamos en cuenta algunas herramientas que nos permitan ir pudiendo poner en la mesa, en el centro de la mesa todo, para que nos saquemos de las mochilas individuales, los pesares, y empecemos a tener un único pesar que lo llevemos entre todos. Pues me parece que tiene que ver con la comunicación, con la fluidez de la comunicación, la información, esto que también circule, que no podemos ser ingenuos de decir que no, esta cuestión del poder, el que tiene la información tiene el poder, entonces, bueno, no lo puedo comentar. ¿Cómo no lo puedo comentar? Comentarlo y entre todos, digamos, esta cuestión de la delegación, poder delegar en el otro que es mi compañero. Ahora, para la delegación hay un paso previo que es la confianza. Y para generar la confianza yo tengo que tener un vínculo. Es decir, cuando uno habla de competencias, de elementos necesarios, parecen sencillos, pero no son tan sencillos. Porque necesitan un proceso, la construcción de cada uno de estos elementos necesitan un proceso de construcción subjetiva y
individual para luego ser colectiva. Digamos, el estar dispuestos a la alteridad y a la diversidad. Nos sentamos a ver, sí, estamos todos dispuestos. Viene una persona particular o singular y la verdad que no me hallé. ¿Cómo no te hallaste? ¿Qué es eso, no me hallé en la escucha? Imposible. No estoy hablando de los servicios de ustedes en general, estoy hablando en sentido general yo, en lo particular de ustedes. Poseer sensibilidad, asumir compromiso, compartir la responsabilidad y respetar la horizontalidad. Esto, digamos, esto no es tan sencillo. Es el ABC de la psicología social, si se quiere, la psicología del grupo, la constitución de los grupos, de los equipos, pero no es tan fácil. ¿Sí? Es fácil de aprender, es fácil de memorizarlo, pero llevarlo adelante es muy, muy complejo. Por último, recupero esto que también plantea Alicia, que ella va a hablar de dos formas de hacer interdisciplina, de producción interdisciplinaria. Lo que tiene que ver con la investigación, los equipos de investigación interdisciplinarios, y por otro lado, los equipos de asistencia interdisciplinaria. Es decir, los equipos de investigación, cuando en la universidad o en diferentes lugares uno presenta un proyecto de investigación, se pide interfacultades, interdisciplina, digamos, y ahí se produce conocimiento, ¿no? Donde se toma una unidad de intervención, un objeto de análisis, de trabajo, y se produce un conocimiento que termina en un paper, ¿no? Que va para tu currículum, para un concurso, para lo que fuere. Ahí hubo producción de conocimiento. Ahora, los equipos interdisciplinarios asistenciales, ahí hay acción. Ahí hay concreción, ahí hay hechos concretos. Por eso lo que ella va a decir es que en el ámbito de los equipos interdisciplinarios asistenciales, lo que va a aparecer es la investigación-acción, la línea de la investigación-acción. Es decir, yo estoy investigando en el mismo momento que estoy resolviendo la situación, que estoy viendo el problema, que el recorte de la realidad que pide la investigación pura, interdisciplinaria, yo la tengo en lo concreto, lo estoy trabajando. Entonces, mi producción de conocimiento es al mismo momento que estoy llevando a cabo la acción. Por eso son muy interesantes las investigaciones con esta línea de investigación-acción, porque son las que permiten oxigenar y mover y dinamizar los equipos de trabajo. Por eso siempre yo invito a los equipos que están trabajando, que tienen tiempo ya 3 o 4 años de estar juntos en un mismo escenario laboral, frente a las mismas problemáticas, empezar a pensar esto que ustedes hacen, lo que todos los días hacen, sistematizado es una investigación-acción. Ustedes producen conocimiento, ¿sí? De una manera particular, singular, que es un conocimiento que debe recuperar ¿quién? Las políticas públicas. Nada más ni nada menos. Eso que vos estás llevando adelante todos los días es producir conocimiento en la acción, a partir de la acción. Eso sistematizado, registrado, debería ser tomado por la política pública para la vuelta de tuerca del dispositivo. Lo que ella va a decir también es que las universidades y las políticas públicas y los discursos disciplinarios tienen que empezar a trabajar de manera más articulada para poder llevar adelante, tener resultados mucho más favorecedores para las comunidades, ¿no? Esto de poder pensar la formación en el grado, desde una mirada interdisciplinar, interprofesional, en el ámbito de lo público, las políticas públicas que tengan en cuenta esto también, desde la cuestión, no tanto de la gestión, sino que se alimente también de la epistemología, de las categorías teóricas de la universidad, lo que la universidad trabaja, y por último de cada uno de los campos disciplinares. En realidad, lo ideal es que en la mesa se sienten los que llevan adelante las políticas públicas y los que llevan adelante la formación de los recursos humanos que luego van a ocupar esos lugares en las políticas públicas. Este vínculo tiene que ser cada vez más, más cercano para poder definir en función de la geopolítica del territorio en donde está insertada esa universidad o esa facultad y donde están insertos esos servicios de política pública. Bien, no se han ido, se han quedado, lo cual no es poco, Ahora acepto los cachetazos, a ver. ¿Vamos por ahí? ¿No vamos por ahí? Adriana, no hay ningún cachetazo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Ahora vamos a escuchar a Rocío y después abrimos y Rocío ataja conmigo los penales. Dale. Bueno, ahora buenas tardes.
tardes a todos y a todas, los estoy saludando para presentar a nuestra segunda oradora del día de hoy. Ella es la licenciada Rocío Barbero. Vamos a continuar con la temática del abordaje interdisciplinar, ahora sí, desde las políticas públicas de acceso a justicia. Ella es directora de Atención Integral a la Ciudadanía y Centros Descentralizados del Gran Buenos Aires, los CAJUS, y perteneciente a la Dirección Provincial de Acceso a Justicia y Asistencia a la Víctima. Bueno, muchas gracias, Rocío, por aceptar la invitación. Bueno, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en principio agradecer a todo el equipo de capacitación por convocarme en este maravilloso encuentro. Adriana, muy clara toda tu exposición y bueno, la recorrida y la trayectoria que tenés, digamos, ahí en la UNLP, que para nosotros es fabuloso, nada, generar todo este tipo de jornadas, sobre todo de estas características, ¿no? Para las y los trabajadores que forman parte de esta dirección, pero también haciéndolo extensible a toda la comunidad que hoy está presente también en este sentido. Bueno, yo también voy a compartir un Power, para no aburrirlos tanto. A ver, si me aguardan un momento. ¿Ahí se visualiza bien? Sí, perfecto, genial. Bueno, en principio un poco, bueno, como dijeron las compañeras, yo elijo la política pública de acceso a la justicia, un poco, digamos, también antes de entrar como en la parte más metodológica o conceptual de lo que implica, digamos, para nosotros, para la dirección y sobre todo nosotros como profesionales, todo lo que tiene que ver con la interdisciplina, contarles en términos generales, digo, esto lo he dicho en cada una de las capacitaciones que hemos tenido, digo, por acá veo algunas compañeras y compañeros también de la Liga Provincial que se han sumado, así que también agradecerles por ser parte de este encuentro. Bueno, la política pública de acceso a la justicia, un poco como lo decía anteriormente, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos, incluso, digamos, bueno, la convocatoria es el puente de acceso a derechos, y que tiene que ver con una enorme cantidad de ejes temáticos que se trabajan desde toda la dirección provincial. Yo en este caso básicamente me voy a basar en cómo es la forma, digamos, de trabajo, la modalidad que nosotros como dirección hemos pensado desde el inicio de gestión, pero que incluso, digamos, las trabajadoras y los trabajadores que forman parte de este ministerio lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y en este mucho tiempo me refiero a los equipos del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, de acá de sede central, pero también de los dispositivos de la provincia. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, en principio me voy a basar por uno de los autores que para mí es fabuloso, digo, es docente también de la UNLP de Trabajo Social, que es Alfredo Juan Manuel Carballeda, un poco poner como en diálogo todo lo que tiene que ver la interdisciplina. Él como da cuenta como de tres ejes que implican, digamos, la interdisciplina, que es la interdisciplina no es ni más ni menos que la conformación y el diálogo de distintas visiones del mundo traducidas en conocimiento, ¿no? Por otro lado, también manifiesta que se encuentra interpelada no solamente por una serie de acontecimientos que se pueden englobar, que tienen que ver con los padecimientos del presente. Y en este punto, digamos, me quiero basar simplemente en todo lo que tiene que ver con las fluctuaciones socioeconómicas del país, pero también con la necesidad de nuevas formas de diálogo entre los distintos campos de saber, ¿no? Pero también la necesidad, en esto que decía anteriormente, de interrogarse acerca de los nuevos padecimientos sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las fluctuaciones, digamos, socioeconómicas del país, con la incertidumbre que venimos atravesando como país, con el incremento de las desigualdades sociales, el crecimiento de la exclusión social, digo, todo esto implica de alguna forma revisar toda esta serie de aspectos, sobre todo, digamos, un poco como lo trae Carballeda. Y por último, la interdisciplina se puede conformar como una oportunidad de acceso a lo nuevo y complejo de aquello que interpela el campo de la intervención en lo social. Él pone como en cuestionamiento, digamos, también un poco, nosotros lo venimos trabajando desde todos los equipos de la dirección provincial,
Pero esto que tiene que ver con que el diálogo, que en definitiva se traduce en intervención en lo social, ¿no? Un poco después, más adelante, voy a intentar, digamos, como dejar sentado todo lo que tiene que ver con cómo se trabaja en equipo, digo, todo esto de poder problematizar cuando nos van llegando las distintas demandas a los equipos, y cómo el equipo va resolviendo o dando respuesta ante determinadas situaciones, un poco en esto que decías vos, Adriana, que si bien más o menos las estructuras, digamos, ya están como medio disciplinadas, por decirlo de alguna manera, y cada equipo, digamos, sabe cuál es la labor o el rol, digamos, que tienen que cumplir, digamos, en cada una de las locaciones donde pueden cumplir su tarea laboral, tiene que ver también con empezar, digamos, a poder llevarlo o poder, digamos, dar respuesta desde otros lugares, digo. Y ahí también, digo, es desde dónde uno mira esos padecimientos, por eso hablaba en un inicio, digamos, como del padecimiento del presente, digo, este contexto, también trayendo un poco a colación, digamos, toda la situación sociosanitaria que venimos atravesando como país en términos de salud, digo, bueno, todos estos atravesamientos que implica poder pararse desde otro lugar, ¿no? Digo, más allá de lo que quizás por ahí nosotros sabemos en ese deber ser, también como volviendo a lo que decía Adriana, cuál es nuestra funcionalidad o cómo es la metodología, cómo podemos llevar adelante tal o cual intervención, pero quizás poder verlo de otro lugar, pararse en otro lugar, con otro soporte, con otras herramientas de laburo y demás. Por otro lado, también un poco, digamos, traer como las discusiones e implicancias de lo interdisciplinar, ¿no? Porque, bueno, claramente, digamos, el trabajo en equipo se presenta como una posibilidad de construir algo diferente en la medida en que puede incorporar el concepto de diálogo por encima de la imposición. Y en este sentido, digamos, también como un poco hacer alusión, digamos, que siempre en los equipos de trabajo existen relaciones de poder, digo, son a veces, y cuando hablo de relaciones de poder, me refiero, digamos, no a un poder, digamos, que te posiciona desde un lugar más bien de dominación, sino, digamos, del poder decir, del poder hablar, del poder poner en palabras tal o cual situación de la que venimos trabajando. Y estas imposiciones claramente, digo, en cualquier tipo de trabajo hay disidencias, digo, hay consensos, uno puede llegar a acuerdos o no, digo, porque el trabajo en equipo claramente no es cuando uno da una intervención, digamos, o da respuesta a esa intervención, hay todo un trabajo previo, digo, en esta conformación que hoy también traía Adriana, que lo contextualizaba, digo, muy bien, que tiene que ver en este sentido, digo, cuando nos conformamos como tipos de trabajo, nosotros ya sabemos que, o por lo menos como nosotros lo pensamos desde la dirección, digo, la política pública de acceso a la justicia se instala en la provincia de Buenos Aires, si bien, digamos, los equipos lo venían llevando adelante, pero ahora sí podemos decir con mucho gusto y mucho esfuerzo, digamos que ya está, o sea, se sacó por resolución, digamos, la política pública, básicamente de acceso a la justicia, ¿no? Y eso lo configura desde otro lugar, digo, porque la idea, digamos, de nuestra como dirección es pensar a todos los equipos, digamos, para que puedan trabajar de manera integral, digo. No sirve, digamos, que cada una de las disciplinas dé su aporte, digamos, individualmente, sobre todo con la complejidad de las demandas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que trabajan los equipos de Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, sino también las situaciones complejas que ingresan a través de la política pública de acceso a la justicia, ¿no? Y todas las implicancias que eso tiene, digo, en el interior de los procesos, cómo uno lo piensa, cómo uno lo percibe, cómo lo lleva adelante, digo, y obviamente también teniendo en cuenta como no solamente lo que uno puede como pensar, porque digo, también poner en discusión eso, ¿no? Uno a veces puede pensar de qué manera puede, digamos, abordar o pensar posibles estrategias de intervención cuando se nos presenta una problemática, pero es muy importante, digamos, que los equipos puedan tener en cuenta, digo, cuál es la historia de vida, cuáles son los padecimientos de esa persona que se nos acerca, digo, cómo lo percibe, cómo lo percibió, digo, cómo fue el tránsito, digo, si nosotros no somos capaces, digo, de poder visualizar, digamos, o poner, digamos, en palabras lo que le pasa a esa persona que nos viene, digamos, a demandar tal o cual situación problemática, es muy difícil poder pensar una intervención que realmente, digamos,
permita como cierta autonomía. Y lo cierto es que los equipos nuestros de trabajo de toda la dirección provincial nos llegan situaciones súper complejas, digo, que son situaciones que no se acaban en una sola entrevista, que perduran, que, o sea, venimos trabajando por muchísimo tiempo, durante muchos años, muchas se han podido resolver, otras tantas, digamos, no se resuelven, digo, o sea, bueno, es como ir trabajando también como en el día a día, y también teniendo en cuenta los procesos sociopolíticos que se van dando también, bueno, nada, con todo lo que tiene que ver con los cambios de gestión, digo, al interior porque también traer a colación esto, digo, cuando más o menos los equipos logran establecer como cierta dinámica de laburo, otra vez de vuelta al cambio, digo, y eso también, digo, hay que ponerlo sobre la mesa, porque tiene que ver con esto, digo, bueno, nos acomodamos, podemos pensar posibles estrategias de intervención en cuanto a la resolución de esas demandas complejas o no complejas que se nos presenten, pero es otra vez volver como al inicio, ¿no? Esto lo dejo sobre la mesa porque digo, también nos ha pasado cuando hicimos frente o tomamos la decisión, digamos, de dirigir esta política pública, pero bueno, digo, es algo que también nosotros, digo, como funcionarias o funcionarios del Estado, digo, como trabajadoras o trabajadores del Estado, es algo que también hay que tener en cuenta, porque eso también irrumpe o genera disidencias, digo, todos estos cambios de manera permanente, digamos, en esos equipos de laburo. Después, por otro lado, bueno, la conformación de un equipo de trabajo implica sostener los espacios de diálogo, donde lo convocante es aquello que interpela la intervención, donde cada integrante no pierde su singularidad, sino que aporta desde ella desde una relación horizontal. Un poco esto que decía anteriormente, que tiene que ver con que la idea no es que cada uno aporte desde su disciplina, digo, sino que puedan pensar, digamos, en conjunto, mancomunadamente, cómo poder trabajar, digamos, determinadas situaciones que se van presentando, digo, porque si no caemos como en la singularidad, digo, y no terminamos como de resolver un poco también esto de la especificidad que se dio en algún momento, digo, como de las disciplinas, o de poder pensar también algunas disciplinas, digamos, que bueno, sigue pasando lamentablemente como el saber, digamos, más de las ciencias exactas, como con cierta hegemonía sobre el saber de las ciencias, digamos, que están como más vinculadas a lo social o a las ciencias sociales, pero bueno, la idea es poder digamos, generar un trabajo integral, ¿no? Y poder dar respuesta desde cada una de las disciplinas con el aporte para poder hacer, digamos, una buena intervención, digo, a las problemáticas que se nos presentan. Por otro lado, bueno, vuelvo a tomar, digo, Santiner creo que la tomamos todos cada vez que hablamos de interdisciplina, pero bueno, ella un poco lo traía en el final también Adriana, digo, esto que pone, digamos, en debate actual todo lo que tiene que ver con la investigación interdisciplinaria, que prácticamente es la producción de conocimientos, pero también toma la configuración de equipos interdisciplinarios, ¿no? Y en eso, digamos, está todo lo que tiene que ver con la producción de acciones, digo. Claramente no podemos dejar de lado que no se puede separar, obviamente, la investigación del efecto que eso puede llegar a tener en las prácticas, pero tampoco podemos suponer claramente que el desarrollo de esas acciones que llevan adelante los equipos no produzcan conocimiento, ¿no? Es un poco, digamos, como esa simbiosis que se da, digo, uno puede como proponer distintas miradas, digo, o formas de intervenir sobre determinadas problemáticas, pero no podemos dejar de lado un poco, digamos, la capacitación que tenemos o el conocimiento apropiado de cada una de las disciplinas. No voy a profundizar demasiado en eso porque ya Adriana ya lo dijo, así que voy a pasar a la siguiente pantalla, que bueno, también tiene que ver con Skinner, que bueno, la autora, digamos, propone como dos niveles epistemológicos y de historia del conocimiento. Propone como la interdisciplina implica un cuestionamiento a los criterios de causalidad, básicamente a los de causalidad lineal, y atenta contra la posibilidad de fragmentación de los fenómenos a abordar. Ella, cuando habla básicamente de causalidad lineal, se refiere a que siempre cuando hay una causa existe, digamos, necesariamente un efecto, ¿no? Y eso es un poco, digamos, lo que yo quiero como traer
o poner, digo, en palabras lo que pasa a veces con los actos, digo, porque bueno, un poco también cuando los equipos de trabajo piensan o proponen o promocionan determinadas formas de cómo intervenir en distintas problemáticas, también tenemos que tener en cuenta que a veces nos puede generar, cuando no llegamos a resultados favorables, como frustraciones, digo, al interior del equipo. Por eso, un poco también, nada, hacer mención que si bien, digamos, uno trabaja con las herramientas con las que cuenta en cada uno de los lugares de trabajo, digo, también empezar a ser parte a los demás actores, digo, ¿no? Para tratar de que esas demandas podamos llegarlas, digamos, no generando una falsa expectativa, sino que nos podamos apoyar en otros actores, en otras redes vinculares, digo, con organizaciones de la sociedad civil, con los referentes, digo, es súper importante el trabajo por lo general de los referentes de cada uno de los barrios, porque son claramente los que están 24/7, digo, con la comunidad, si bien nosotros tenemos una presencia como Estado, digo, pero los que están ahí, digamos, poniéndose al frente de cada batalla, de cada situación, son por lo general, digamos, las organizaciones que son los que contienen, los que acompañan, y en este acompañar y en este contener, digo, que si bien nosotros como Estado también lo hacemos, ellos están todo el día, digo, y eso también hay que dejarlo claro. Por eso es importante también, porque son también los que nos pueden llegar a decir de que, o sea, cuál sería, o poder contarnos simplemente como la historia de vida, ¿no? De esa persona, digo, que quizás por ahí en las primeras entrevistas, cuando los equipos sostienen con la persona, digamos, que nos demanda, que nos viene a demandar determinada problemática, como nosotros, nada, quizás en una primera entrevista, digamos, no podemos obtener como toda la información, eso obviamente como equipos interdisciplinarios ya lo sabemos, pero bueno, también poder apoyarnos en otros actores institucionales es súper importante porque quizás nos permite poder pensar también desde otra mirada, ¿no? Con una mirada más bien no solo subjetiva, sino también objetiva de lo que va pasando. Y después, por otro lado, ella plantea un segundo nivel metodológico, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la asistencia. Pensar en un desarrollo interdisciplinario es programar cuidadosamente la forma y las condiciones en el que el mismo se desenvuelve. Bueno, un poco, digamos, también lo que traía, digo, porque esto de poder dar respuesta a determinadas demandas que se nos van presentando también tiene que ver con la dinámica que se va generando, digamos, hacia el interior, ¿no? De los equipos. Esto que traía también a Adriana, digo, de cómo lo pensamos, cómo acompañamos, desde dónde sostenemos, desde dónde lo miramos, teniendo en cuenta, digamos, también dejando de lado los prejuicios, digo, eso también es como súper importante. A veces, incluso, digamos, nos pasa como muchísimo también que bueno, ya la sociedad lo tiene un poco incorporado, digo, esto de quizás pensar que lo que para nosotros quizás sería como lo más conveniente, en realidad no es lo más conveniente para ese otro, digamos, que nos viene, digamos, a demandar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, poder como, un poco lo que traía hoy, digo, no basarnos solamente en las intervenciones tan individuales o subjetivas, sino poder pensar con un otro de qué forma podemos resolver tal o cual situación. Después, por otro lado, también la sigo tomando Stoikiner, y ella dice, tomando las contribuciones, el cómo se desarrolla lo interdisciplinario es un debate fundamental, e incluye el siguiente nivel de análisis. Un nivel referente a lo subjetivo, esto que traía hace un rato, y otro que tiene que ver con lo grupal. Las disciplinas no existen sino por los sujetos que las portan, las reproducen, las transforman, y son atravesadas por ellas. Resulta necesario resaltar lo obvio, menciona. Un equipo interdisciplinario es un grupo. Debe ser pensado con alguna lógica que contemple lo subjetivo, pero también lo intersubjetivo. Un saber interdisciplinario es una forma de poder, y por ende las cuestiones de poder aparecerán necesariamente. Digo, y a veces es necesario, ¿no?, que existan, digo, dentro al interior de los equipos, digamos, poder como, bueno, problematizar de alguna manera, digamos, cómo lo vemos, cómo lo pensamos, cómo lo llevamos a cabo, qué acciones vamos a llevar adelante, ¿no? Es a veces, digo, como, nada, la confrontación, en el buen sentido de la palabra, digo, por ahí, nada, permite quizás poder mirar desde otro lugar. Y después, por otro lado, bueno,
no sé si voy muy rápido, soy un poco así. Espero poder ser clara, digo, también me estoy basando en cómo nosotros llevamos adelante la política pública, digo, cómo trabajan también los equipos al interior de la dirección, y cómo con este contexto, digo, sociosanitario, digamos, hemos enfrentado, digamos, como situaciones que quizás estaban anteriormente, pero que, bueno, hoy se presentan con mucha más frecuencia, con padecimientos más graves, las situaciones son cada vez más complejas, recurrentes, digo, y es difícil sostener, digo, todas las demandas que nos llegan, ¿no? Pero sí me parece importante tomar como herramienta de intervención la problematización de esas situaciones que nos llegan, ¿no? Reflexionar acerca de la construcción del objeto de conocimiento a través de la herramienta de la problematización permite abordar la construcción de los problemas sociales en el contexto de su producción. Es por eso que la problematización constituye una herramienta que permite orientar la intervención profesional desde las categorías con las que se define activamente el problema y no desde los supuestos implícitos en la definición ya dada, ¿no? A veces cuando se nos presentan situaciones y uno no las puede problematizar, sea por distintas situaciones, porque quizás no tenemos tiempo, porque tenemos una demanda enorme de trabajo, a veces nos quedamos como con esta primera, digamos, definición de lo que acontece quizás en una primera aproximación que uno puede hacer con respecto a cómo va a abordar tal o cual problemática de trabajo. En este sentido, el ejercicio de la problematización debe permitir comprender la construcción histórica de los problemas, las intervenciones que se demandan en los diferentes campos socioeducacionales y quiénes son los actores que las distintas instituciones convocan la intervención de un equipo interdisciplinario. Es por eso que la preocupación por definir nuestra participación en los equipos interdisciplinarios en base a las incumbencias normatizadas obstruye las posibilidades de pensar lo instituyente, ¿no? Y en esto un poco como, bueno, poner en juego lo que nos pasa, un poco lo traía hoy al principio, digo, como empezar a poder, nada, tener en cuenta cuáles son las necesidades, digamos, de estos nuevos padecimientos sociales, digo, ¿no? Todo lo que va ocurriendo, digo, en el contexto, la precariedad de la vida cotidiana, transformada, digamos, claramente en falta de trabajo, en hambre, pero también en un proceso de mucha incertidumbre, en crisis identitaria, digo, en esa sensación, digo, que un poco nos ha pasado a todos de no pertenecer, ¿no? Por eso, digamos, que bueno, nada, hay que englobar necesariamente, digamos, todo estos padecimientos que va teniendo la sociedad para saber, digamos, en el posterior cómo nosotros pensamos de manera interdisciplinaria posibles estrategias de intervención. Y un poco para finalizar, voy a tomar una cita textual también de la autora, prácticamente tomé todo de ella, que dice que la interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan actualmente, de la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones e imbrincadas con cuerpos conceptuales diversos. Nada, un poco, digamos, también lo que traía hoy, que bueno, que también tiene que ver, digamos, con lo que nos pasa también al interior, ¿no? De esto que traía, de cómo lo pensamos, cómo lo llevamos adelante, digo, porque claramente, digamos, la estrategia, digamos, de intervención de los equipos tiene que ver con cómo nosotros podemos abordar la complejidad de eso social, ¿no? Y además también cómo se presenta esta nueva cuestión social, que también lo traigo, digamos, de Carballeda, cuando nosotros intervenimos en situaciones que tienen que ver, que son muy, muy complejas, es importante no quedarnos en soledad a la hora de pensar esas situaciones. Y de eso se trata, digamos, poder trabajar desde lo interdisciplinario. Es poder apoyarse en el otro, digo, poder preguntar quizás situaciones que por ahí en determinadas circunstancias nosotros no pudimos percibir. ¿Cómo lo ponemos en palabras también, no? Porque a veces eso, digo, cuando a la hora de poder hacer, nosotros en la dirección, desde los equipos de acceso, hacemos
mucha cantidad de informes que tienen que ver a veces no solamente con poder comunicar determinadas situaciones, sino también poder hacer cooperar a otras instituciones para que también, digamos, nos den una mano en poder, digamos, tratar de resolver esa situación que nos llega, ¿no? Pero tampoco mantener claramente una posición subalterna dentro de los equipos, digo. Por eso es importante, digamos, que se pueda contener, que el propio equipo pueda contenerse, digo, al interior para saber en el posterior cómo se lleva adelante, digo, ¿no? Cómo se piensa y cómo se aborda. Bien. Y después, por otro lado, nada, esto que tiene que ver con la problematización, digamos, bueno, que la problematización, digamos, teórica que se realiza siempre es en relación, digamos, a algo empírico, ¿no? Y en este caso, digamos, eso empírico tiene que ver claramente con las condiciones de vida de los sujetos que nos demandan ese tipo de intervenciones. Un poco, bueno, contarles cómo nosotros venimos trabajando hacia el interior de la dirección, digo, tiene que ver con esto, con poder ver de qué formas, siempre en articulación con otros actores institucionales, con otros ministerios, digo, podemos tratar de dar respuesta, sobre todo a demandas tan complejas que se nos presentan y que a veces son muy difíciles de resolver, porque, bueno, claramente los equipos de toda la dirección provincial, y sobre todo, digamos, en este contexto de pandemia, han puesto cuerpo, mente y alma, digamos, y eso también, nada, agradecerlo, porque tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad con la que cada uno de los equipos de toda la provincia de Buenos Aires han desarrollado su tarea, digo, que para nosotros no es algo menor, digo, ponerse al frente, digamos, de dar respuesta a demandas tan complejas, en una situación tan compleja, para nosotros es maravilloso tener equipos enormes que hayan puesto todo, digo. Incluso también dando cuenta, digamos, no solo en la sistematización que pudimos hacer a nivel provincial, en que hemos atendido más de 20.000 situaciones en toda la dirección provincial, eso da cuenta de la enorme tarea que se han dado los equipos al interior de esta dirección. Así que, nada, mi agradecimiento, digamos, también, digo, al margen de que por ahí lo mío fue un poco más escueto y tenía que ver, digamos, con poder poner también en palabras un poco cómo se llevaba adelante la práctica de los equipos, es el agradecimiento a todas y todos los trabajadores, que sin ellos esta tarea hubiese sido muy difícil. Así que por mi parte, agradecerles a todos, agradecerte a vos, Adriana, por hoy estar presente acá, por la exposición que diste, y bueno, a todo el equipo de capacitación que hoy me convoca para esta jornada que para nosotros es súper importante y que esperemos que se puedan seguir dando más. Bueno, nada, y ahora para finalizar, no sé, chicas, abrimos quizás a un debate, a preguntas. Y bueno, muchas gracias, Rocío. Acá los agradecimientos están en el chat de la exposición, que se entendió claramente y para nada escueto, ni austero. Muchas gracias, lo que preparaste, muy enriquecedor, porque por ahí no todo el mundo conoce el trabajo de los equipos, como vos decías, es abierto a la comunidad, así que hay un primer comentario en relación a esto un poco lo que decían las dos, ¿no? La necesidad de revisar internamente cómo se produce el trabajo en equipo. Acá un compañero, Mauricio Benítez, lo que dice es que él cree que debería haber un trabajo como más interno de educación o de talleres intra, ¿no? Para dentro de los equipos, para generar o más confianza o sacarnos esto de los prejuicios, un poco lo que veníamos trabajando también previamente en esto de la escucha, no solo la escucha en relación a quien llega a pedirnos asistencia o asesoramiento, sino prejuicio dentro de los equipos de trabajo, quizás se está refiriendo. Y dice que va a ser más difícil que entre todos podamos trabajar con esta mirada así general y grupal si no se trabaja eso internamente. No sé ustedes si les parece que tiene que ver con lo que vinieron desarrollando. No sé si quieren comentar algo o seguimos con la lectura del chat. Bueno, agradezco. A mí, sí, yo tomo lo que dice acá el compañero. Me parece como una instancia muy importante y los espacios para los equipos.
esta necesidad de espacios que les permitan el autocuidado, si se quiere, ¿no? Esto de poder tener una instancia en donde evaluar cómo vienen, no solamente en términos de cómo vienen los resultados de las acciones que van llevando adelante, sino cómo vienen ellos, como trabajadores, como sujetos, qué les está pasando con esto que están atravesando, qué les está pasando con lo que se tiene como proyecto común, si siguen de acuerdo o no. Digamos, muchas veces damos por sentado que todos estamos de acuerdo en marzo, pero en octubre pasa algo que no estamos de acuerdo, y seguimos arrastrando ese proyecto como una carga. Me parece sí que las instancias para los equipos, esas pocas horas que se puedan destinar a la reflexión y al cuidado de los equipos, es muy importante, y está ausente en los dispositivos, ¿no? O se hace caseramente, digamos, bueno, si les parece nos reunimos un rato antes de pensar esto, o habría que pensar aquella nota, digamos, me parece que como que no está instalado como una necesidad de los equipos este espacio, en donde pueda ir echándose, digamos, en una instancia de capacitación, alguien que venga a hacer una escucha externa, alguien que incluso puede ser del otro equipo de la misma secretaría, digamos, de la misma dirección, este cruce de escuchas y de miradas, ¿no? Esta posibilidad de compartir, instancias de formación, donde la cuestión conceptual no quede tan lejos. Muchas veces la práctica, por más que vos tengas la disciplina y la lectura, la práctica te lleva, y la gestión, hay algo que dice que hace gestión no puede estudiar, digamos, porque estás todo el tiempo digamos, haciendo gestión, resolviendo problemas, y muy poco tiempo te queda por el agotamiento que implica esto, para estudiar, para leer y ponerte a reflexionar conceptos nuevos. Me parece que es un espacio que los equipos merecen, y que no está muy contemplado. Se ha contemplado, te diría, a partir del COVID, y en algunas instancias, pero me parece que es una deuda que se tiene con los equipos de trabajo, sobre todo estos equipos de trabajo que sostienen esta tarea tan agobiante, ¿no? Que son problemas muy complejos y muy que mellan subjetivamente, no es que vendiste chorizo, digamos, ¿viste? Estuviste atendiendo demandas subjetivas y necesidades y padecimientos. En eso acuerdo con el compañero yo. Sí, sí, un poco nosotros, la idea de esta capacitación, un poco lo hablábamos con vos, Adriana, que Adriana es la cara visible de la facultad, con quien estuvimos diagramando con Ana toda esta actividad, que hizo posible desde la facultad, junto con el decano, digamos, esta actividad. Pensar nosotros esto construyendo puentes, ¿no? El nombre que terminó quedándole a la actividad, es porque nosotros pensábamos a los trabajadores de la dirección como esos puentes. Sin los trabajadores no están esos puentes. Entonces, la primera cuestión era acompañar, no solo darles herramientas para el trabajo, sino acompañarlos en esto, cuidarlos como equipos de trabajo, porque ponen el cuerpo, la escucha a situaciones muy complejas, cotidianas, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que nos hacen mella en el correr del tiempo, que no son indiferentes en muchas circunstancias. Entonces nos parecía fundamental empezar a tener estos espacios de debate y de intercambio, así que bueno, bienvenidos sean. Ana, vos querías hacer una pregunta mientras yo sigo leyendo. Sí, en realidad era un poco en esa línea, en cómo cuidar los equipos, y un poco retomando lo que decían las dos, la complejidad de la demanda, ¿no? Y por ahí la complejidad de la demanda de quienes, a quienes atienden los equipos, ¿no? Por un lado. Y por el otro, en esto, digamos, ¿qué pasa? Porque los equipos ponen el cuerpo. Entonces, ustedes hablaban de un contrato para poder funcionar bien, hablaban de una comunicación fluida para poder funcionar bien, se hablaban de los prejuicios, ¿no? De cómo vos, Adriana, decías, bueno, a ver, si yo sé que mi compañero en esto no puede escuchar, bueno, tomo yo el lugar en el compañerismo, en la cooperación. Y yo pensaba en realizar a las dos, ¿no? De preguntarles, bueno, ¿cómo se cuida un equipo? Por ahí en el chat hablaban de supervisión, por ejemplo, que vos lo retomaste, Adriana, recién, si bien no lo dijiste de esta manera, lo dijiste como un intercambio con otros equipos. ¿Cómo lo piensan eso? Para mí, digamos, mira, yo creo que... A las dos será la pregunta. Yo creo que el contenido, lo que hay que pensar es el método, o digamos el cómo, ¿no? Pero el contenido lo ponen los trabajadores.
los propios equipos, porque cada uno en su espacio de trabajo tiene diferentes formas de, si bien está la metodología, está implementada, está definido cómo hay que hacer, digamos, no todos los espacios trabajan de la misma manera, no todos piensan de la misma manera, y me parece que lo que uno como dirección tendría que estar pensando, me atrevo yo acá, cara rota, a decir, bueno, cómo cada equipo podría pensar este espacio. Digamos, que cada equipo empiece a decir, bueno, mira, para nosotros, tal día, tal hora, si ustedes nos lo permiten, o viendo la forma, nosotros, digamos, esto yo creo que los equipos tienen que definir en qué momento de la semana, digamos, porque esto tiene que ver con ellos. Entonces me parece que decir, los lunes a la tarde la Secretaría les va a dar 2 horas. Entonces, digamos, ¿por qué no nos invitamos a que ellos definan? Todos estamos de acuerdo que es un espacio de cuidado y de autocuidado que los equipos necesitan. Para diferentes razones. Y que ese espacio, el mismo equipo defina para qué. Para comentar lo que pasó en la semana, para comentar lo que tenemos que hacer, para, bueno, acompañar a una compañera o un compañero que perdió a alguien. Digamos, porque no somos robots, ¿no? Digamos, yo siempre digo, no dejamos la subjetividad en el perchero de casa cuando nos vamos al trabajo, va con nosotros, nos acompaña permanentemente, y nos atraviesan los mismos problemas o algunos iguales que las personas que atendemos. Entonces me parece que el contenido y hasta la forma la puede definir el propio equipo. Digamos, el tema es que las direcciones acompañen esta toma de decisión y esta presentación del proyecto. Bueno, nosotros pensamos que nuestro equipo necesita esto. Y quizá después sí, desde los niveles centrales se puede decir, bueno, mira, se contrata fulanito de tal que va a hablar de tal cosa, y ahí hacemos una general para todos. Pero me parece que el espacio de escucha, de diálogo, de reflexión, yo no lo llamaría de supervisión, digamos, yo, porque para mí es más una cuestión más vincular, de encontrarnos humanamente, digamos, ¿no? Y poder, me parece que, yo creo que están, acá me ponen más que supervisión, covisión, digamos, esto de poder construir, yo creo que los equipos, si están atendiendo tantos problemas, pueden tranquilamente definir su espacio de autocuidado y de reflexión y de encuentro, ¿no? Yo tiro la bomba, las direcciones se harán cargo, digamos, yo soy ajena y apelo a la planificación participativa y que la gente pueda decirle en este contrato de trabajo, mira, tal día nosotros, dejanos 2 horas para nosotros. ¿Viste? Y bueno, y ahí vos sabés que se remontan muchas cosas, no solo porque al principio va a ser un espacio, pero después el mismo trabajo te va a decir, bueno, no, lo estuve pensando y me parece que bárbaro esto, digamos. Mira, el ejemplo, así haciendo un paralelo, son las reuniones de cátedra en la facultad. Quienes están en las facultades, las reuniones de cátedras pueden ser un plomazo total en donde escuchás a la titular bajarte línea y decirte que tal investigación tiene que salir, y el protocolo, y el proyecto de extensión, y que tienen que leer todos los textos, y no cumplir, o una reunión de cátedra donde vos tienes la pregunta, ¿cómo se están sintiendo? ¿Cómo van con los alumnos? ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Dicen algo? Es una cuestión más dialógica, más de encuentro. Si nosotros, los pocos espacios de encuentro que tenemos, los que venimos trabajando mucho tiempo en un mismo espacio, solamente se burocratizan, estamos mal, vamos mal. Tenemos que tener un espacio que nos oxigene subjetivamente, vincularmente. Dentro del mismo espacio de trabajo, se puede, digamos, pensar. Y lo piensan los equipos mismos tienen, porque ellos saben cuáles son sus debilidades. Yo no tengo que ir a marcárselas. ¿Sí? Los equipos saben en dónde tienen que fortalecerse, no es que mandar al frente al compañero, no, nosotros sabemos a quién tenemos que fortalecer o cuáles son nuestras debilidades. Bueno, trabajemos sobre eso. Parece que y después si querés hacer capacitaciones, porque el tema es que también hay como una muletilla que termina siendo capacitacionismo, que yo lo hablé con ustedes, chicas, cuando empezamos con esta propuesta. Digamos, no todo, la capacitación no resuelve todo, La capacitación acompaña categorías teóricas, reflexión teórica, modificación de metodologías, pero digamos, hay cuestiones que son bien del humanismo, de lo subjetivo, que tienen que realizarlo los trabajadores acompañados de sus coordinadores. Digamos, ¿no? Porque si no estaríamos, ¿sabes cómo? Con todas las capacitaciones que tuvieron, a vida por arriba, por abajo, por los costados, estaríamos bárbaros, y no estamos bárbaros. Entonces, la capacitación es una instancia,
pero que el mismo trabajador te va a decir en qué quiere escuchar, a quién quiere escuchar, que venga un investigador de la NASA, él te va a decir a quién quiere escuchar, y por qué tema quiere escuchar algo nuevo. Pero después lo otro me parece que cada uno puede definir, así que chicos, empiecen a planificar este espacio, en donde no te va a quitar tiempo de atención, va a ganar en calidad de atención, porque se están autocuidando. Sí, perdón, para agregar a lo que traes también, Adriana, digamos, es un poco esto que traíamos ambas, digo, de cómo habitar en las instituciones, ¿no? Claro. Cómo habitamos y cómo las transitamos, ¿no? Que tiene que ver con al margen de nuestras trayectorias o nuestros recorridos, cómo se va dando, digamos, en el tiempo. Yo creo que para nosotros, sobre todo, como yo lo vengo haciendo, no sé si está bien o está mal, pero digo, acompañar permanente, digo, con los equipos, que no tiene que ver solo con áreas de capacitación, sino con poder escuchar, poder, no sé, pensar ateneos de casos, poder problematizar una situación y poder pensar también en conjunto cómo la podemos llevar adelante, digo, qué intervenciones podemos como definir en conjunto, tiene que ver con esto, digo, si no hay un acompañamiento, digo, también en ese sentido, por parte de, hay un audio, puede ser abierto, Josefina. Gracias. Sí, desde ya, tiene que estar acompañando, la gestión tiene que estar acompañando esto, porque está convencido de que esto es una herramienta positiva para los equipos. No sé quién está de host, Mati, si podés silenciar, por favor. Gracias. Sí, ahí volvimos. Gracias a las dos. Me parece que bueno, acá recolectando del chat son agradecimientos, saludos, gente que te ubica, Adriana, de trabajos y te saludan, que se reencuentran con vos. Y no, me parecía fundamental este reconocimiento. Cariño a todos los que me conocen. De tantos años. Me parecía fundamental esto que recalcaban las dos desde los lugares distintos, ¿no? Rocío desde el lugar como directora del reconocimiento, ¿no? A la gente que ha puesto el hombro en este año y medio, bueno, y vamos a seguir transitando esta pandemia, pero con tanta dificultad y tanto compromiso que han transitado los equipos de trabajo. Y Adriana, desde el lugar, ¿no? Que vos decías, me parecía importante recalcar esto que dijiste de la investigación-acción, ¿no? Que es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Autorizarnos como trabajadores a nuestro saber, que ese saber tiene efectos, que muchas veces por ahí en lo cotidiano nos equivocamos, pero que armamos un camino con eso, autorizarnos a escribir, nosotros lo venimos haciendo chiquitito con Ana en el momento que nos comunicamos con los equipos, de que armen cosas, que alguna viñeta, lo que puedan, de lo que están trabajando, porque a lo mejor desde la pregunta hacemos, ¿no? Generamos otra respuesta frente a eso, pero no solo eso, sino saben hacer lo que están haciendo. Entonces, ese me parece que es el camino fundamental, ¿no? Que es la posibilidad de escuchar su recorrido, no solo en el reconocimiento y ¿no? y en la labor cotidiana que hacen, sino en el saber. Así que, bueno, están agradeciendo, cualquier otra cosa que quieran acotar me dicen, pero yo voy sumando lo que dicen en el chat. Hablan de comunicación y cooperación entre los equipos, bueno, que están de acuerdo con la instancia de diálogo y el espacio para capacitación, pero bueno, volviendo a la gestión, ¿no? Porque la capacitación a veces nos pasa eso, que quedamos como en el terreno de lo, ¿no? De los hubiese o de lo teórico, ¿no? Como ese espectro tan difícil de bajar a veces, y los encuentros en relación a la tarea cotidiana, que son los que suman. Bueno, y esto del ida y vuelta en los trabajadores, ¿no? Que es un poco con lo que iniciamos, con ese comentario que hacía el compañero Mauricio en relación a talleres, ¿no? A la charla para lo intra, para lo chiquito. Si quieren, bueno, yo empiezo a hacer como un cierre, si quiere alguien más hacer una pregunta la va poniendo en el chat, o pueden tomar la palabra, como han hecho en encuentros anteriores, pero bueno, esta actividad, que no es casual que haya sido el cierre de este módulo,
en el que trabajamos, como ustedes ya vieron, porque nos vienen siguiendo la gran mayoría desde el primer encuentro. Esta actividad es el cierre del módulo 2, que trabajamos la escucha como herramienta para la puesta en marcha de los dispositivos de acceso a justicia, la confección de informes y la formación interprofesional. Si estamos todos acá es porque nos interesa y nos causa nuestra tarea, ¿no? Y nos preguntamos, son todos esos, ¿no? Esos costados de lo cotidiano en los que nos encontramos, ¿no? Estamos dispuestos a repensar nuestro rol, nuestro lugar en las prácticas, y tomar conciencia de que somos actores, de esto que decíamos hoy, somos los puentes, que vamos, ¿no?, a permitirle a alguien acceder a aquello que no puede, que le falta, en los que se ha sentido obturado, trabado, o que la sociedad no lo incluye. Entonces, retomando, ¿no?, los significantes que desde la primera actividad, ¿no?, sean red, construir puentes, creando puentes, decía Silvana, saber incompleto, decíamos la semana pasada, ética y política ha sido, ¿no?, lo que ha sido ¿no?, el factor común que ha cruzado, ¿no?, horizontalmente toda la actividad. Hoy sumamos con intercambio, proyecto común, decía Adriana, acuerdos de trabajo y comunicación, ¿no? Terminaba diciendo Rocío, me parece que todos estos significantes hablan de la apuesta a la que diariamente nos ponemos en marcha con nuestro trabajo, y bueno, agradecerles a todos y a todas que se hayan inscrito, que estén participando con las ganas que lo han hecho desde el primer día, que esto sigue. Ahora seguimos en unas semanas, ahora Ana va a dar los datos concretos del próximo encuentro. Agradecerles una vez más a las dos oradoras, a Adriana y a Rocío, la participación en la actividad. Así que bueno, Ana, si querés dar la difusión, yo voy a ver lo del link del presente que están preguntando, que al final no fue puesto, sí, ya lo ponemos. Ahí me escuchan, sí. Sí, y yo agregaría algo más. Se hablaba del modelo de cuidado, ¿no?, de cómo cuando uno escucha, aloja, también cuida, y creo que agregaría la palabra de este encuentro de cuidado hacia quienes los equipos dirigen su atención, pero también el autocuidado, ¿no?, que de alguna manera surgió en esta charla hacia los equipos, ¿no?, y que parte de los equipos, digamos, eso creo que también como para resaltar. Por supuesto, agradecerles a ambas, tanto a Rocío y a Adriana, por sus interesantes aportes, y dar la información la semana que viene. No nos vamos a encontrar el jueves, sí, con los equipos de la Dirección de Acceso a Justicia en el taller, aquellos que se han inscrito, el lunes a las 10 de la mañana, y nos volvemos a encontrar el 30 de septiembre, jueves 30 de septiembre, 14 horas, y iniciamos el módulo 3, que es violencias actuales y las violencias como gestadoras de víctimas. Así que bueno, les agradecemos a todos y a todas por participar, por encontrarnos, especialmente a Rocío y a Adriana, y nos volvemos a encontrar en Ana, 15 días. ¿el tema de ¿sí? la tarea? Ahora se lo vamos a pasar a los equipos por mail, todos los equipos que sean, es docente, Adriana. No, si no hay certificado, ¿eh? Bien. No, les vamos a pasar por mail a todos los trabajadores de los equipos que se han inscrito en los talleres, la consigna para trabajar en el taller. Eso mañana ya lo van a tener a la mañana, para que puedan, que va a funcionar como disparador de los talleres, ¿sí? Y bueno, y nos encontramos con los equipos el lunes, y con el resto en 15 días. Muchas gracias. Bueno, nos esperamos. Suerte, cuídense Adiós. mucho. Perfecto. Muchas gracias a todos y a Adiós. todas. Gracias, nos vemos. Saludos, Adriana. Chao, hasta luego.